del Partido Nacional, hablar contigo del Partido Nacional, de la historia del Partido Nacional. Tú ahora estás en Porto Alegre, estás en Brasil, hacia allí te ha llevado la presentación del libro, el recado de Aparicio, o actividades que tengan que ver con Aparicio Saravia. Y me gustaría escuchar en tu voz, sabiéndote gran conocedor de la historia del partido, el nacimiento del Partido Nacional, de aquella divisa de carpintería, pero sobre todo de lo que significó y de lo que ha significado a lo largo de la historia decir que alguien es del Partido Nacional. Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, es un partido con una raíz fundacional que tiene que ver con el nacimiento del Estado oriental. Una raíz que entronca, que se hunde en lo más puro del artiguismo, ¿verdad? Y su lucha americana por el federalismo, por la autonomía de las provincias, por la autonomía de los pagos, de los cabildos, una actitud regional que se traduce claramente en la gesta de los 33 orientales, que van a liberar la tierra oriental dominada por brasileños a partir de aquella conquista del Imperio Lusitano y la derrota de Artigas, a quien lo condenan al exilio, ¿no? Aquellos 33 hombres, o 34, o 35, o 32, que no todos eran orientales, sino que había varios americanos y algún africano entre ellos, pero toda esa gente luego, con alguna escasísima excepción, creo que de uno de los 33, todos van a militar en lo que es el Partido Blanco, que alcanza su definición formal el 10 de agosto de 1836 con el bando, con la ley decreto de Manuel Oribe, creando la divisa Defensores de las Leyes, ¿no? Pero bueno, este es un movimiento que, como te digo, ya en las piedras los orientales usaban la divisa blanca y se prolonga con esa acción libertadora de los 33 y se concreta por buscar un hito formal de la fundación en ese decreto de Oribe. Pero bueno, en realidad hay todo un movimiento preexistente que se nutre de federalismo, de republicanismo, de autonomismo artiguista, de bases que tienen que ver con la democracia de los pueblos, ¿no? Aquella célebre frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Frase anunciada por Artigas y que en realidad se va a explicitar, a concretar a partir de la lucha de Aparicio Saravia muchísimas décadas después. Pero bueno, ese bando, ese movimiento tan particular, autonómico, originario, americanista, durante los tiempos de Oribe, se van a manifestar claramente con la oposición que sufre y con la guerra que se le concreta desde la capital, desde Montevideo, desde el puerto, en alianza sus rivales con las potencias extranjeras, ¿no? De Inglaterra y de Francia, que bloquean el estuario del Plata y intervienen en América. Y allí, caído Oribe, queda de manifiesta las profundas raíces con el federalismo de la región.
Oribe es nombrado comandante en jefe de los ejércitos de la Confederación Argentina, y en tal carácter va a llegar hasta la frontera con Bolivia combatiendo al bando unitario, ¿no? Limpiando el interior argentino de unitarios. Regresa a fines del 42 con un gran triunfo el 6 de diciembre de 1842 en la batalla de Arroyo Grande, que le deja las puertas libres para retornar a territorio oriental y poner sitio en enero, febrero de 1943 a la ciudad de Montevideo. Esa es la denominada Guerra Grande, que va a concluir recién en el año 1851 con una paz gestada a través de Urquiza, que en realidad es una derrota del bando federal y del bando blanco y del propio Oribe, ¿no? Casi simultáneamente, Urquiza triunfa contra Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852, y a partir de ahí la Confederación Argentina pasa a ser gobernada por el bando unitario, por el mitrismo, por Mitre, por Sarmiento, y el territorio oriental atraviesa una serie de vicisitudes, ¿no? Hasta que en la medida que los orientales pudieron pronunciarse más o menos libremente, aparecen los gobiernos de fusión y de alguna manera el Partido Blanco vuelve al poder con Gabriel Antonio Pereira y sobre todo con Bernardo Pever. Y otra vez se gesta la tragedia pergeñada desde el exterior, desde Inglaterra concretamente, que no toleraba que en América hubiera un mal ejemplo para los demás estados, que era el Paraguay de Solano López, el Paraguay de los López, con una economía totalmente autónoma de los dictados de Inglaterra, del mercado internacional, con realizaciones propias. Paraguay es el primer país que tiene altos hornos de fundición, que tiene telégrafo, que tiene el ferrocarril andando. Bueno, ese mal ejemplo de desarrollo propio autónomo tenía que ser erradicado, y así se arma una triple alianza del Imperio del Brasil, del mitrismo argentino y la revuelta de Venancio Flores en Uruguay, que finalmente con el apoyo de estos aliados brasileños y argentinos terminan derrocando al gobierno legítimo constitucional del Partido Nacional de Bernardo Berro. La tragedia de Paysandú, la defensa de Paysandú y el fusilamiento de Leandro Gómez es el punto más alto, ¿no? Más alto. A partir de allí, las fuerzas coaligadas se dirigen a Montevideo, y el 20 de febrero entran en Montevideo las tropas coloradas de Venancio Flores y las tropas del Imperio de Brasil, que lo secundan, dando por tierra con los últimos activos de ese gobierno legítimo oriental. A partir de allí se van a suceder una serie de gobiernos espurios, fraudulentos, oprobiosos, dictatoriales, como el de La Torre, el de Máximo Santo, el de Julio Herrera y Oves, el de Iriarte Borda, hasta el levantamiento de Saravia, ¿no? Ocasionando esta serie de gobiernos oprobiosos que atentaban contra las libertades públicas, contra la oposición, gobiernos colorados de bandera al tope, provocan el alzamiento de Saravia el 24 de noviembre de 1896, pidiendo justamente libertad de sufragio, terminar con los gobiernos de oprobio, con los gobiernos de corrupción. No podemos entrar a hablar del saravismo sin haber
Sin decir que en 1870, o sea, 5 años después de la caída de Paysandú, se produce una reacción armada que no solo afecta al Estado oriental, sino que también las 10 al Entre con Ríos, 30 minutos. aparte de las provincias orientales, un vasto movimiento que allá sobre los Andes registran la acción y derrota del Chacho Peñalosa, del catamarqueño Felipe Varela, y en territorio entrerriano el alzamiento el 11 de abril de 1870 de López Jordán con la consiguiente muerte del caudillo traidor federal unitario Justo José de Urquiza, asonada en la que participan algunos orientales, ¿no? El propio López Jordán, recordemos que había nacido en Paysandú, hijo de un López Jordán de los tiempos de Artigas, que en un momento de exilio en Paysandú tiene ese hijo que nace allí, ¿no? Y bueno, en unión a estos movimientos, desde Entre Ríos invade el Uruguay el 5 de marzo de 1870 Timoteo Aparicio, Revolución de la Lanza, que durante 2 años va a poner en jaque al gobierno montevideano y va a finalizar con la paz de abril de 1872, con un pacto que significa una primera y primitiva forma de coparticipación. Allí los vascos obtienen la gobernación de 4 departamentos de la República. El resto del país es gobernado desde Montevideo por el Partido Colorado. Pero a Timoteo Aparicio se le adjudican 4 jefaturas políticas. Luego, como digo, se sucedieron otra serie de gobiernos dictatoriales, La Torre, Canto, Tajes, fraudulento, de la influencia directriz de Julio Herrera y Oves, y el gobierno porfiado y resistente de Artebor. Bueno, contra esta situación oprobiosa que se levanta París diciendo claramente en su proclama: compañeros, hace 31 años que sufrimos gobiernos oprobiosos y corruptos. La tenía clara el general Saravia. 31 años, descontemos a 1896, 31 años, y caemos en 1865. Años que cae Paysandú y cae Montevideo a manos de la triple alianza de brasileños, Venancio Flores y el mitrismo argentino. Bueno, Saravia se levanta, hace la revolución de 1897, pidiendo libertad electoral, libertad de sufragio puro, con voto secreto, representación de las minorías. Y bueno, vamos a tener todo un periodo donde Saravia lleva adelante esos principios por la fuerza de las armas. Es un vecino alzado que con miles de vecinos luchan por esos objetivos. No luchan para derrocar el gobierno e instalarse en el poder nacional en Montevideo. Luchan para que se reformen las leyes electorales y todos los orientales puedan participar de la cosa pública, de la elección de sus representantes, y que esa voluntad popular, aquella soberanía popular de la que hablaba Artigas, sea representada. Saravia muere es herido el 1 de septiembre y muere el 10 de septiembre de 1904 sin ver concretados estos objetivos. Pero la conmoción fue tal, el debate por las armas fue tal, que esos principios terminan imponiéndose poco a poco en el Uruguay, con la reforma de la ley electoral y la reforma de la Constitución de la República. Y así es que el Uruguay pasa a tener
esos años la participación de todos los ciudadanos. La Constitución de 1830 era totalmente exclusivista, había que tener determinado nivel económico para poder votar, y enseñar que votara la mujer. Y poco a poco se van consiguiendo esas conquistas. Uruguay pasa a tener una corte electoral totalmente independiente de los partidos políticos, de la justicia, del poder judicial, del poder político, del poder legislativo, del poder ejecutivo. Pasamos a tener un documento habilitado para votar exclusivamente, la credencial cívica, otorgado por el independiente. Y de esta manera, andando los años, Uruguay va a ser catalogada hoy en el presente como la única democracia plena del continente. Y esto es muy bueno destacarlo en un año electoral, cuando los uruguayos el 30 de junio han podido elegir a las autoridades de sus partidos, cuando el 27 de octubre van a elegir a senadores y diputados. Seguramente el último domingo de noviembre será electo el próximo presidente de la República. Y aún el año próximo, en mayo, vamos a estar eligiendo a los intendentes de los 19 departamentos. Bueno, esta sucesión de elecciones, este ejercicio del sufragio, algo que nos parece absolutamente natural, no existía antes del Sarabia. Se fue gestando a partir del sacrificio y de la lucha sarabista. Y hoy los orientales pueden votar con la seguridad de que su voluntad va a ser respetada. Esto hace que Uruguay tenga ese reconocimiento de única democracia plena, un Estado republicano democrático del cual nos tenemos que sentir orgullosos. Cabría decir finalmente, como resumen, que el gran objetivo, el gran fin del Partido Nacional ha sido la lucha por la libertad, por las libertades individuales, por la libertad de los hombres, por la libertad y la independencia del país, cosa absolutamente certificada en la heroicidad de Leandro Gómez y los hombres que defendieron la soberanía en Paysandú en aquel 1864 y 65. Y después, la gran lucha por la libertad, el mayor ejemplo es el de Aparicio Saravia. En aquellos inicios del Partido Nacional, ¿qué significaba, qué veía la gente en el Partido Nacional para hacerse del Partido Nacional? ¿Cuál era la bandera de aquel partido? Esto que vos decís, la lucha de que todos tuvieran voto, por ejemplo, ¿no? Ahora, esa gente que no tenía voto era mucho más que la gente que podía votar. Costó tanto porque el Partido Nacional no era parte del gobierno, ¿no? Claro, ¿qué veían en ese bando blanco? La idea era que si habilitaban la votación de lo que el Partido Nacional quería, el Partido Nacional ganaba por amplio margen, digamos. Cada vez que hubieron elecciones con garantías, el Partido Nacional triunfó. La gente veía en esa causa, en ese partido, en ese bando, una lucha nacional, una representación del país. Eso queda claro en Oribe, ¿no? Claro. Que asentado en el cerrito de la Victoria, ahí, a cuadras del puerto de Montevideo, a tiro de cañón del puerto de Montevideo, a sus espaldas, todo el resto del país era
partidario de este bando, de este partido, del Partido Blanco. O sea, algo ese que bando algo fue algo siempre un que partido algo que que se llama históricamente nacional. algo que históricamente se mantiene hasta nuestros tiempos, ¿no? Porque generalmente siempre asociamos, a no ser alguna elección, que generalmente el Partido Nacional en el interior pasa el tiempo, pero sigue llevando la bandera sigue adelante, ¿no? Y sí, actualmente de 19 intendencias, 15 son gobernadas por el Partido Nacional, que es ejemplo más palpable de por qué se denomina Partido Nacional, porque justamente es un partido con características nacionales. Si nos remitimos a hoy, tanto el Partido Colorado como el Frente Amplio, son partidos unitarios, son partidos capitalinos, son partidos centralistas. Ahora, en la historia de este Partido Nacional, digamos, hoy, y creo, no sé la idea, pero han gobernado, cuando ha gobernado el Partido Nacional, al menos las últimas veces, siempre la ha gobernado el otro Partido Nacional, digamos, ¿no? Porque el Partido Nacional en un momento se divide en dos, digamos, que es el herrerismo y la otra parte del Partido Nacional. Generalmente los que han ganado en las últimas elecciones, cuando ha ganado el Partido Nacional, es el herrerismo que uno podría asociar, que está como más emparentado a la capital, digamos, a la ciudad o directamente abocados más al triunfo, y uno tiene la idea de que el otro Partido Nacional es como más, no sé llamarlo poético, sería la palabra, pero puede ser que sea así. ¿En qué momento el Partido Nacional agarra o toma dos corrientes y en qué se diferencian entre ellas? No es un tema que en mi caso requiera o ocupe buena parte de mi atención. Y yo creo que más allá de los partidos, en el Uruguay hay una realidad nacional, hay un país donde predomina la cultura del trabajo, la cultura de la producción, enraizado con lo telúrico, con la cultura rural, con la cultura criolla, y eso está en todo el país y fundamentalmente en el interior. Y después hay otra corriente que tiene una raigambre citadina, capitalina, hegemónica, centralista, y en torno a esos dos ejes es que se produce una disputa. El Partido Nacional claramente, con sus distintos matices o líneas internas, lo podemos asociar a ese país mayoritario en territorio y en contenido interior y nacional telúrico. Por supuesto que en esta situación bipolar, digamos así, por simplificar, ya dije, hay matices, y dentro del propio Partido Nacional hay sectores más ligados a la capital o a un carácter doctoral, que se distingue de una tendencia más caudillista que ha predominado en el interior. Pero en términos generales es una gran unidad política que se basamenta en ese interior y en esa cultura de carácter rural, criolla, indo-hispánica, que nos viene desde el fondo de la historia. Claro. A su frente, otra corriente
que tiene sus bases en la capital, en el puerto único, con una característica cultura urbana, y eso queda claramente expresado antes en el predominio del Partido Colorado y en el predominio del vallismo, y hoy en día en el predominio en esas áreas geográficas del Frente Amplio, que desde 1989, por ejemplo, la coalición de izquierda, que ha sustituido al vallismo y al Partido Colorado, se lo ha fagocitado en cierta manera, predomina en esa área capitalina metropolitana de Montevideo y Canelones. O sea, se mantiene aquella vieja dicotomía de campo, ciudad, interior, capital, por simplificar, ¿no? Pero en términos generales, esas dos fuerzas, esos dos polos siguen hasta la actualidad, y claramente se lo ve. El Partido Nacional, 15 intendencias. El Frente Amplio, la gran capital, de las 3 intendencias que poseen, 2 son Montevideo y Canelones, que representan el 50% de la población, o más. Pero volviendo a la historia del Partido Nacional, ¿qué fue lo que le aportó entonces el crecimiento o el nacimiento del herrerismo al partido? O sea, ¿cuál fue la propuesta que hizo generar el herrerismo dentro del Partido Nacional? Bueno, Luis Alberto Herrera, que participó de las revoluciones zaravistas, una vez derrotado el Partido Nacional por las armas y comprobado que era imposible seguir insistiendo desde el llano por la vía armada, cuando las modernas tecnologías, los fusiles de repetición, las ametralladoras, todo el poderío centralizado militar, las nuevas tecnologías, hacían imposible que un partido disidente con las políticas enfrentara a esa maquinaria bélica con sus armas. Se terminó el tiempo de la lanza, etcétera, etcétera. Entonces, Herrera, vista esa situación, absolutamente comprobable en los hechos, porque el pobre Aparicio Saravia peleó en absoluta inferioridad de condiciones contra el ejército de Lilla, armado hasta los dientes a la última tecnología por José Valle Ordóñez. Entonces, vista esa realidad, Herrera cumplió la gran función de organizar el partido y prepararlo y llevarlo a la lucha electoral sin caer en el armamentismo y el militarismo. O sea, Herrera es, así como Saravia es el último gran jefe militar, Herrera es el jefe civil del Partido Nacional, cuestión que la lleva a la práctica y lo representa durante 54, 55 años, haciendo realidad aquello que había vislumbrado Saravia, que dice en una de sus últimas proclamas: no es solo con la lanza y la carabina que conquistaremos nuestros objetivos, la libertad electoral, sino que hay otro instrumento, la balota, la credencial. Id a inscribiros en los registros cívicos para votar. O sea, Saravia ya vislumbraba y quería no dilucidar el tema por la guerra, sino a través de las urnas. Bueno, Herrera cumple esa función y la cumple
cumple en una misión nacional, teniendo en cuenta a todo el interior. Es jefe civil y caudillo de multitudes que tienen su gran base de sustentación en todo el país, en el interior del país fundamentalmente. Siempre Montevideo esquivo, siempre Montevideo esquivo. Ahora, si querés que yo analice o planee sobre las diferencias internas dentro del partido, o sea, más que diferencia era ver el tema de el ver al Partido Nacional desde su nacimiento y después cómo fue creciendo y fue también, o sea, ¿cómo decir? Fue también tomando otra forma y abarcando también otros lugares, porque también, como vos decís, dentro de esa ciudad que estaba de espaldas al campo, igual esa ciudad que estaba de espaldas al campo le abrió las puertas también al Partido Nacional, que creo que fue ese aporte de Herrera al Partido Nacional, ¿no? Meterlo un poco en la capital también. Me parecía que era por ahí. No de una diferencia dentro del partido, que esa las hay en todos los partidos. No, las hay. Pero sino como historia del Partido Nacional, porque es un paso muy importante, no solo el crecimiento desde el campo, sino también el saber por qué el aporte del herrerismo, que era lo que le había aportado Herrera al Partido Nacional. Esa era un poco la idea de contar la historia del partido. Bueno, Herrera, ya lo dije, vio la situación posbélica y preparó al partido para competir en las urnas, ¿no? Es el gran caudillo cívico, electoral del país, manteniendo los principios de americanismo, de solidaridad federal, los principios de autonomía propios del Partido Nacional. Ahora, enfrenta dentro de su partido una línea, como dije antes, de carácter doctoral, también urbana, citadina, que se refleja en determinado momento es una escisión que se produce en el partido, que se denominaba Partido Nacional Independiente, ¿no? Que bueno, con los años ese sector vuelve al lema común y se reintegra a lo que es el tronco, el gran tronco que hoy significa el Partido Nacional, ¿no? No se puede negar esa realidad del herrerismo conducido por Herrera y el nacionalismo independiente que se le enfrenta, que disiente con la conducción caudillesca, personalista de Herrera, con otros factores que se suman. Esas líneas se mantuvieron por muchísimos años en el partido. Se mantuvieron por muchísimos años y el herrerismo ha demostrado una vitalidad notable, ¿no? Pero bueno, reunificado el partido, pero con esas líneas internas más o menos definidas y permanentes, en determinado momento el sector que no fue herrerista y que proviene del Partido Independiente
bueno, encontró un gran conductor, ¿no? Seguramente el último gran líder y conductor del Partido Nacional, que fue Wilson Barrera Donati, que entendió perfectamente la herencia de Herrera y proveniendo desde filas distintas, desde un ala no herrerista, terminó integrando las ideas de Herrera a las propias, ¿no? Wilson fue un caudillo que realmente representó a todo el Partido Nacional, sin ninguna duda, pese a que siempre quedaron marcadas las dos tendencias, las dos líneas que modernamente han caracterizado al partido, ¿no? Es Wilson sin duda el caudillo, el último, al menos hasta estos días, caudillo del Partido Nacional, ¿no? Y sí, pensar que hay un libro de Eduardo Víctor Aedo que se denomina Herrera Caudillo Oriental, que fue el último caudillo, pero nunca podemos hablar de último. Por eso dije hasta al menos hasta siempre los tiempos está la posibilidad de que aparezca otro, y apareció un gran caudillo, un gran líder, que fue Wilson Barrera Donati, que hasta el día de hoy, sí, realmente, es el último. Pero, bueno, siempre está la posibilidad que la historia le abra la puerta a otro dirigente y que se transforme en una figura caudillesca, líder del nacionalismo, ¿no? Ahora, de lo que vos contabas, ya para ir cerrando más o menos, estamos hablando de Aparicio, por ejemplo, de comienzos del 1900, estamos en el 2024 y... A 120 años de la muerte de Aparicio. Exactamente, a 120 años de la muerte, y sin embargo, parece que no nos hubiéramos movido de aquellos logros, ¿no? Porque todavía estamos como tratando de defender o de valorar la democracia, esas cosas, como personas realmente adelantadas a su tiempo para promover y para proponer aquello que Aparicio llevó como bandera, ¿no? Sí, bueno, yo lo decía, ¿no? Si hoy tenemos la única democracia plena del continente, exacto, es porque se han concretado los principios, los objetivos que se fijó hace 120 años Aparicio Saravia, que son logros no permanentes. Hay que velar permanentemente por el perfeccionamiento de la democracia y por su mantenimiento. Hay sectores que no son menores en el Uruguay, que no tienen precisamente conductas democráticas y republicanas. Ahora, hay que tenerlo claro eso. Porque la democracia es un sistema, no digo perfecto, pero no se ha construido otro que sea mejor. Y su fortaleza es tal que admite en el libre juego democrático, en el libre juego de las ideas, en la competencia electoral, en todo ese flujo y reflujo que significa la democracia, admite a partidos que no creen en la democracia y que son totalitarios. Claro. Que concretamente proclaman que de llegar al poder van a ejercer la dictadura. O sea, utilizan el esquema democrático, las bondades de la democracia, para hacer su proselitismo, advirtiendo y teniendo en su principio que de triunfar van a implantar un régimen totalitario, como ha pasado en varias partes del mundo.
Pero bueno, el sistema democrático realmente es un sistema tan vital que admite este tipo de actividades que no son precisamente democráticas. Pero bueno, el esquema democrático es democrático. Son las 11 en punto. Admite todas las opciones en competencia. Tal cual. Schubert, te agradezco muchísimo. Queda en YouTube después para que la gente también siga conociendo más de la historia de este Partido Nacional que hoy corre con serias chances de ser nuevamente gobierno. Así que bueno, el abrazo grande. Es el partido el partido más antiguo de América, ¿no? Tenemos también por ahí está como una de las perlitas del Partido Nacional. El abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Bueno, y estaremos encontrándonos en próximas charlas. Un abrazo grande y muchas gracias. Como Partido de la Libertad se somete al juicio y al pronunciamiento de la voluntad mayoritaria. Y ese veredicto, como Partido de la Libertad que es, lo va a aceptar y de ser premiado con la conducción del país nuevamente va a trabajar por rumbos que tienen que ver con el interés de las mayorías nacionales. Gracias a ti por esta posibilidad de expresarme y de hacer ese tipo de aportes. Un abrazo grande, Schubert, un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, chao. Señoras y señores, acá estábamos con Schubert Flores hablando de esta historia del Partido Nacional y decíamos que íbamos a cerrar el espacio con Carlos María Fossati de Poncho Blanco. Vamos arriba, estamos en Tente en el Aire, letra y música. Para cerrar este espacio, Carlos María Fossati de Poncho Blanco. Yo ya no tengo caudillo, no tengo por quién pelear. ¿Pa' qué quiero la divisa si se murió el general? Mi pena la lleva el viento y rebota en las quebradas, y el eco quiere decirme que ya no me queda nada. Se ha secado el manantial, han hocicao los baguales, no vuela el águila blanca, se han callado los orzales. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando, ¿dónde está general? De Poncho Blanco andarás por el cielo, nadie lo dude. Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. La bala que te pegó a todos nos mató algo. Yo solo quedé con fuerzas pa' volver a Cerro Largo. Crucé nadando el Río Negro para seguir rumbo a Melo. Ya no había rastros del puente que construyó Don Carmelo. Para sentir tu coraje me vine a Tupambaé.
y pa' tenerte más cerca me largo pa'l cordobés. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando, ¿dónde está general? De poncho blanco andarás por el cielo, nadie lo dude, tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.